Muy bien, ya hemos encontrado los valores de la sumatoria de fuerzas en X y el valor de la sumatoria de fuerzas en Y. Voy a representar cada uno de estos dos vectores en el plano cartesiano. Como la sumatoria de fuerzas en X nos dio negativo, significa que se ubica en la zona izquierda o en la zona de las abscisas negativas o en la zona de las X negativas. Si yo lo representara a través de un vector, quedaría justo aquí. Este vector me representa la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en Y nos dio positiva, significa que se ubica en la zona de las ordenadas positivas o en la zona de las Y positivas, como mejor entiende. Si yo lo representara a través de un vector, quedaría justo aquí. Esta es mi sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Calcular cuál es ese vector resultante entre estos dos vectores. Vamos a calcular cuál es este vector. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces aplicamos nuestra ecuación para calcular la fuerza resultante, que de hecho si se calcula cualquier vector, bien sea fuerza, bien sea velocidad, pues la ecuación va a ser muy similar, porque se deduce al aplicar el teorema de Pitágoras aquí. Entonces la ecuación es fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Y lo que hacemos es sustituir. La sumatoria de fuerzas en X nos dio menos 15,07 newtons va al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y que nos dio 5,8 newtons al cuadrado. Y vamos a resolver esas operaciones aquí en la calculadora. Base negativa exponente par, resultado positivo. Si ustedes quieren lo colocan el signo negativo, no lo voy a escribir porque ya sabemos que nos va a quedar positivo. 15,07 al cuadrado más 5,8 al cuadrado. Luego extraemos la raíz cuadrada y nos da un valor de 16,14 newtons. Este es el valor de la fuerza resultante de este vector. Luego nos pide el ejercicio calcular cuál es la dirección que forma ese vector con respecto a la horizontal. Y ya sabemos que la ecuación para calcular esa dirección, cuando nos hablan de dirección hace referencia al ángulo, es la siguiente. Tangente del ángulo es igual a la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Y vamos a sustituir. La sumatoria de fuerzas en Y nos dio 5,8 newtons entre la sumatoria de fuerzas en X nos dio menos 15,07 newtons y vamos a resolver la división primero. Queda tangente del ángulo es igual a 5,8 entre menos 15,07 nos da menos 0,38 newtons, se cancela con newtons. Y si yo quiero despejar el ángulo, lo que hago es multiplicar la tangente por su función trigonométrica inversa. La inversa de la tangente es la arcotangente. Entonces yo aquí escribo que multiplico ambos miembros de la ecuación por la arcotangente o tangente a la menos 1. Entonces me queda arcotangente o tangente a la menos 1 que multiplica tangente del ángulo es igual a, y como multiplicamos el primer miembro también voy a multiplicar el segundo miembro por la arcotangente de menos 0,38. Tangente por arcotangente se cancelan, libera el ángulo y resta escribir en la calculadora arcotangente de menos 0,38 y nos da menos 20,80 grados y hemos encontrado la dirección de esa fuerza resultante resolviendo de esta forma el ejercicio planteado.